Let's just stay home alone tonight. Your eyes, Pacific blue light. Whatever happens, yeah, I'll be alright. With you by my side, with you by my side. Let's just stay home alone tonight. Your eyes, Pacific blue light. Whatever happens, yeah, I'll be alright. With you by my side, with you by my side, with you by my side. Chasing dreams, walk too far, like in 1984. Take my hand, let's get lost, like in 1984. Cold beer and blue nights, the band plays till sunrise. Yeah, chasing dreams, walk too far, like in 1984. Take my hand, let's get lost, like in 1984. Cold beer and blue nights, the band plays till sunrise. Like in 1984. Like in 1984. Like in 1984. Back in 1984. Like in 1984. Chasing dreams, walk too far, like in 1984. Take my hand, let's get lost, like in 1984. Cold beer and blue nights, the band plays till sunrise. Like in 1984. Like in 1984. Like in 1984. Back in 1984. Like in 1984. It's a long, long way from home. Still a long, long way to go. But me and all my friends keep on riding till the sun goes set, till the sun goes set. Told myself I'm keeping a promise. Run away and never look back. I just wanna chase every moment till the sun goes set, till the sun goes set.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha? Bajito, pero sí. Ahí está, creo. Creo que ya me escuchan bien, ¿verdad? Sí, escucha Mucho claro, mejor. profe. Muy bien. Buenas noches a todos, a todas. Sean bienvenidos, bienvenidas a este cuarto día ya. Vamos a silenciar nuestros micrófonos. Este cuarto día de nuestra semana del estudiante en el Instituto Virtual de Estudios Superiores en Psicología. El día de hoy tenemos dos conferencias muy interesantes que tienen que ver con salud mental, con psiquiatría, vamos a hablar del trauma. Y para esto voy a dar la palabra a la profesora Vanessa Pérez. Damos también la más cordial bienvenida a todas las personas que se encuentran a través de nuestras redes sociales en este momento. Gracias por seguir la transmisión en directo y recordarles que en los comentarios de la transmisión también se encuentra el enlace para ingresar aquí a la sala en Zoom. Bienvenidos, adelante, maestra Vanessa. Muchísimas gracias, maestro director Aarón. Buenas noches a todos y todas. Sean bienvenidos al cuarto día de la Semana del Estudiante 2023 en el Instituto Virtual de Estudios Superiores en Psicología, IVESP. La conferencia el día de hoy, Las sombras del pasado, cómo el trauma infantil contribuye a los trastornos mentales en la vida adulta. Para iniciar esta conferencia, presentaremos la trayectoria académica de la doctora Claudia Tejeda Romero, quien es experta en el tema. Profesional médica con amplia experiencia en el campo de la psiquiatría, trabaja en centros de integración juvenil, CIJ, en la Ciudad de México desde hace 13 años y tiene su propia práctica privada desde hace 10 años. Realizó la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Querétaro, UAQ, y la especialidad en psiquiatría médica en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. La doctora Tejeda está certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría y tiene una subespecialidad en psiquiatría de niños y adolescentes. También posee una certificación en tratamiento de adicciones y una maestría en terapia familiar. La doctora Tejeda es autora de publicaciones relacionadas con el abuso de sustancias y los trastornos de salud mental entre la juventud mexicana. Es miembro también de varias asociaciones profesionales, incluidas la APM, AMPI y SEPD. Además de su labor clínica, tiene una experiencia como conferencista organizadora de congresos y ha participado como invitada especializada en programas de radio y televisión. Es un honor contar con su presencia en IVES. Le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el uso del micrófono y del espacio para su conferencia, doctora. Buenas noches, bienvenida. Tiene su micrófono apagado, doctora, si puede iniciarlo y creo que ya la escuchamos. Listo. Muchísimas Listo, gracias, profesora bienvenida. Vanessa, al maestro Aarón. Gracias a todos por estar aquí. Y me dicen si se observa la pantalla completa, de favor. Listo, ya podemos verla. Excelente. Bueno, pues entonces vamos a hablar justamente de la infancia y de cómo las situaciones de vida que uno vivencia a lo largo de su crecimiento pueden generar algunas afectaciones en tu personalidad, en tu salud, en tanto física como mental. Para eso tenemos que entender qué es el neurodesarrollo. El neurodesarrollo tiene estrecha relación tanto con la genética como con el ambiente. El ambiente es el encargado de modelar nuestro carácter, nuestra personalidad, pero también hay un factor que es biológico y hereditario, que viene directamente de la herencia genómica, ¿no? Estos factores
pueden influir tanto en el crecimiento como en el desarrollo y va desde lo genético. Dentro de los factores ambientales pueden ser los factores nutricionales, socioeconómicos y emocionales. Cuando hablamos directamente de la comunidad, hablamos del aislamiento, la forma de vivir, los rezagos en los medios de comunicación, suministros de las necesidades como drenaje, agua, etcétera, la vivienda inadecuada y los difíciles accesos a ayuda de salud, pues generan ya ahí cierta violencia contextual. Las condiciones de la familia, tanto a nivel económico como los intervalos en los que nacen los niños, generan ya una inestabilidad familiar y pueden generar también hacinamiento. Cuando se tiene un exceso de hijos, pueden generar también ya estresores. Doctora, perdón por interrumpirla. Si gusta, puede apagar su cámara para que no haya ningún inconveniente en cuestión de la conexión y únicamente nos quedamos con el audio para que podamos escucharlo mejor. Muchas gracias. Listo. A ver. Bueno, otros factores de riesgo que debemos de tomar en cuenta para el buen crecimiento y desarrollo de las personas son los de la mama, la desnutrición en una mamá, las enfermedades físicas, la depresión, estados de ánimo que no son adaptativos durante este periodo de posparto, o madres adolescentes, o una baja escolaridad en la mamá, los hábitos que generan también por fumar o alcoholismo dentro de la familia pueden ser estresores que afectan el crecimiento y desarrollo de las personas. El momento de nacimiento también puede conllevar ya algunas otras alteraciones, como bajo peso al nacer, la prematurez, la ausencia de lactancia materna y el mismo hecho de las carencias afectivas. Muchas veces cuando las mamás no pueden estar en contacto con sus hijos, están en cuneros, pues que hay una deprivación emocional de contacto y de nutrición. Entonces, la importancia de los contextos, del microsistema, del exosistema y en general el momento histórico de un país, de una sociedad, de una familia y de una persona, todo va a estar influenciando lo que es el neurodesarrollo de esta persona y va a generar impacto tanto en lo físico, social como cognitivo. Existen periodos de ventana y periodos críticos. Los periodos críticos son esos momentos en donde se desarrolla una habilidad o una función y son periodos en la vida del lactante, del niño o de la persona en desarrollo donde se proliferan las neuronas y donde hay sinaptogénesis y donde hay ramificación y arborización de estas neuronas. Aquí tenemos un esquema de la corteza prefrontal. El cerebro en general pues tiene cierta madurez y mielinización conforme pasa el tiempo. Y bueno, hay periodos establecidos y lo último en madurar y mielinizar son la corteza prefrontal en los varones hasta los 24 años y en las mujeres a los 21. Entonces, esquemáticamente podemos ver con esa flechita cómo está representado esta maduración. Estos mismos periodos desarrollan funciones como el lenguaje y los sentidos para poder alcanzar los hitos del crecimiento que se necesitan para tener una persona completa y completamente saludable. Cualquier experiencia temprana puede modificar la anatomía y el desarrollo del cerebro. Estamos hablando que si un bebé no es estimulado, no es tocado, no es acariciado, no es estimulado por su familia, que lo cuida, que lo apapacha, que lo arropa, pues ya genera una deprivación social o emocional que puede generar una repercusión más adelante en el desarrollo y rendimiento de su aprendizaje. Lo vamos a ir viendo más determinado. Entonces, el éxito de una persona en sociedad implica que la crianza, pues es de lo más importante, como muchos ya sabemos, en los primeros años de vida, ¿no? Esta crianza implica que debe de proporcionar relaciones estables, receptivas, enriquecedoras, para poder así
tener herramientas suficientes para contender que pueda sufrir este niño o este ser humano que va llegando a esta sociedad. Aprender a lidiar con las adversidades en la vida, entonces se vuelve necesario para todo ser humano. ¿Y quién nos enseña a lidiar con las adversidades? Pues generalmente son los padres, los tutores, en donde reciben a este bebé y son los que nos van a enseñar a cómo contender con la incertidumbre y cómo contender con muchos otros problemas que puedan presentar. ¿Qué pasa si no lo enseñaron? ¿O qué pasa si no lo aprendimos bien? O a lo mejor nuestros papás tampoco sabían manejar sus propias emociones, el estrés y no tenían auto. Entonces, pues probablemente tengamos más dificultades para manejar lo que es el estrés. ¿Y qué es el estrés? Bueno, pues entonces llamamos al estrés todo aquel suceso que genera un reto de adaptación en el individuo, en donde el cuerpo tiene que responder a esos estresores a través de ciertas hormonas que se desprenden del organismo, como el cortisol o como la adrenalina. Entonces, cuando hay un factor estresante en la vida de alguien, pues se generan tres reacciones, lo que es prepararse para la lucha o para la huida o paralizarse. Entonces, en 1920, Freud define el trauma psíquico como un quiebre en la barrera de estos estímulos, o una ruptura de las defensas protectoras frente a los estímulos, y pues la gente en los años o en las décadas de 40 y 50 se concebía como que los nervios o el estrés podían ser generadores también de estrés en el niño. Entonces, cualquier evento que fuera intenso, inesperado, que rebasa las capacidades de adaptación de esta criatura, pues una reacción de estrés. Requería tres elementos básicos. El evento como tal, el estímulo, que supere las capacidades adaptativas del individuo y que obviamente la persona sienta que se trata de supervivencia o huida. Entonces, cuando los niños tienen algún tipo de estresor y se encuentran en desarrollo, pues va a ser muy importante si tienen el apoyo de los papás, de la familia o de la escuela o de los adultos que estén a su alrededor, pueden ser los abuelos, los primos, los hermanos, para poder sobrepasar estos estresores de la vida y generar herramientas para su mejor adaptación. Este estrés puede, su origen en una revista que se llama Nature, nos hablaba justamente que hay una diátesis en donde puede ser adaptativo o puede ser los cambios neurobiológicos que presenta el cerebro del niño, pueden ser secundarios al daño que genera este estrés. Y entonces hay ahí como una discusión entre si el cerebro se está adaptando a los estresores o si ya es un daño generado por estos estresores. Entonces, en estas edades de las primeras infancias, estamos hablando de los primeros 6 años de vida, pues generalmente el cerebro es plástico, el niño aprende cómo reaccionar y cómo enfrentar muchas cosas y bueno, todos sabemos que copian lo que observan de su ambiente y cómo los padres responden o los adultos responden ante cualquier estresor, ellos lo copian. Si mamá o papá es violento, pues lo que van a copiar es esa reacción, pero si los papás no se defienden y más bien están como deprimidos, pues van a copiar las conductas evitativas o a lo mejor el estresor durmiendo o otros lo pueden enfrentar el estresor golpeando, pegando, si es lo que ven en sus hogares. Entonces, ¿qué formas de estas presentaciones se pueden convertir en un trauma? Los traumas pueden tener muchas formas y la violencia también. Entonces, estamos hablando de violencias verbales, emocionales. Las emocionales pueden ser desde el abandono, no reconocimiento de la
A veces en algunos medios o contextos, pues no se habla de las emociones y no se habla justamente de que eso se llama miedo o esto se llama tristeza o eso se llama enojo o que si está permitido o no enojarse y cómo debes de enojarte. Entonces, a veces en las crianzas no se habla de las emociones y el abandono emocional, pues es de lo más frecuente. A veces la negligencia, la falta de supervisión, o el otro lado, que son los golpes, la violencia física, verbal, a veces ser testigo de violencia. A lo mejor a la persona no le está pasando nada grave, pero está viendo cómo le pegan al hermano, a la hermana, o cómo el papá golpea a la mamá, o está escuchando los insultos que se profieren ahí en un contexto familiar de, por ejemplo, predios familiares, donde conviven más de una familia en un mismo zona o terreno. Y a lo mejor directamente ellos no son violentados, pero observan cómo los tíos o los nietos con los abuelos se pelean o los papás con otros hermanos se pelean y están siendo testigos de violencia. Hay otras violencias como, por ejemplo, el matrimonio o el que se permita que se casen desde tempranas edades, 10 años, 12, con personas muy adultas, que aquí en Ciudad de México, pues obviamente eso está penalizado, pero en otras zonas de México todavía sigue siendo permitido. O el ciberbullying, con las redes y los medios sociales, pues hoy en día el ciberbullying también es bastante socorrido. Todas estas son formas de violencia que pueden estar relacionadas con un trauma infantil y que si se hacen crónicos, pues se vuelve definitivamente un estresor constante. Entonces, las personas en la clínica o en las consultas no hablan de violencia, no llegan diciendo mi papá es violento, mi mamá es violenta o yo sufrí violencia, sino que generalmente lo verbalizan como formas de disciplina duras y a veces tampoco se viven explotados, sin embargo, las necesidades de la familia requieren que se ponga a trabajar desde muy temprana edad. Y entonces, pues, las formas de violencia. La tortura o la trata de menores, pues también es muy socorrido con contenidos sexuales altamente explícitos y el abuso sexual presente o los matrimonios infantiles. Según la OMS, en el 2020, 3 de cada 4 niños sufren regularmente castigos físicos o violencia psicológica de sus cuidadores, llámese abuelos, tíos, padres, etc. Y 1 de cada 5 mujeres, 1 de cada 3 hombres reportaron sufrir abuso sexual. Fíjense el alto índice de abuso sexual y en la cultura latinoamericana, pues no se habla de estos temas generalmente y de hecho se sospecha y se dice que puede estar pues subdiagnosticado y que no está con la epidemiología más cercana. En el mundo hay 120 millones de niñas y mujeres menores de 20 años que han sufrido algún tipo de contacto o abuso sexual o que los han forzado. Entonces, para el 2021 se reportaron 129,000 carpetas, se abrieron 129,000 carpetas de investigación y justamente de esto, pues lo más frecuente era la violencia ejercida y en sus formas la sexual un 29%, la psicológica, la física en un 26%, entre otras variedades como ya habíamos mencionado, hasta homicidios, explotación infantil, pornografía. Entonces, en otras encuestas y estadísticas, el 65% de los adultos reportan haber experimentado alguna vez en su vida algún tipo de estas violencias, física, emocional o haber sido encarcelado injustamente o hasta discriminación por la salud mental. Si mi mamá está deprimida o yo estoy deprimido, muchas veces en el trabajo, en las escuelas, no se puede hablar de la depresión porque ¿cómo le dices al jefe, ay, hoy amanecí deprimida y cansada, no voy a ir a trabajar? Entonces es muy difícil demostrar este tipo de situaciones y muchas veces no se verbaliza. Ajá. Entonces el ambiente violento dentro de las familias ejerce un potencial efecto en el desarrollo de los niños y adolescentes y esos generalmente son dañinos. Se puede categorizar de acuerdo a diferentes autores en diferentes momentos o formas de violencia
Y escribo en estas diapositivas muchos de los nombres que pueden recibir y que es importante identificar desde las primeras consultas. Estos efectos de las experiencias adversas en investigación de niños, pues Inglaterra y lo que es el primer mundo lo describe como experiencias adversas. En otros países se describe como trauma, en otros como trauma infantil, maltrato infantil o también trauma complejo. Son parte de los elementos que van a generar posteriormente estrés postraumático y que tiene ya ciertos criterios a nivel de las clasificaciones de psiquiatría. ¿Cómo impactan estas experiencias adversas de la infancia en la salud? Muchas veces las personas empiezan a comer por ansiedad, por no saber cómo enfrentar ese estrés, esa violencia que están siendo testigos, y entonces generan obesidad, generan diabetes, generan pensamientos suicidas, generan cutting o enfermedades cardiovasculares. Vamos a ver más adelante el cómo y por qué. En el comportamiento generan hábitos que pueden llevarlos a adicciones como el tabaquismo, el alcoholismo, el uso de drogas y a veces hasta accidentes automovilísticos que parecieran ser como accidentes, pero en realidad son actos en un evento de frustración, pues llegan a cometer. Estas experiencias adversas pueden llevarte hasta una prematura muerte, porque muchos de los descuidos que se empieza a hacer la persona a sí misma generan descuido en su salud física y emocional, genera que no hagan ejercicio, que no salgan de casa, que no se distraigan, o condiciones sociales que son limitadas por no tener dinero, tampoco salen, no pueden meterse a un gimnasio, y entonces trabajan, y el estar trabajando todo el día, todo el tiempo, y por muchos años va a generar un descuido de su salud, lo cual va a generar también el cúmulo del estrés, o a lo mejor el trabajo fue una forma de canalizar su estrés, y entonces se vuelven workaholic o lo que conocemos como workaholic. Y todo eso va a generar, pues obviamente, conductas de riesgo y también al final algún tipo de discapacidad social. Se relaciona el estrés de la infancia en estudios que se han realizado, se relaciona con el tabaquismo a 10 años, con la obesidad a 6 o 7 años. Ustedes saben que en México tenemos el tercer lugar de obesidad infantil. A 5 años de presentar un estrés constante y continuo, una hipertensión puede desarrollarse. A los 8 años de este estrés continuo puede presentarse diabetes mellitus, y con el estrés infantil, pues las patologías en salud mental se presentan desde la primera infancia. El abuso verbal, donde los padres pueden insultar o humillar, aunque no peguen, porque muchas veces cuando exploras en las consultas la violencia, si tú haces la pregunta directa de ¿te maltratan o has sufrido violencia? Pues te van a decir no, porque la gente percibe que el maltrato como los golpes o la violencia directa. Pero a veces no son golpes, a veces son palabras hirientes, humillantes, a veces son frases que se quedan marcadas en los niños como ojalá no hubieras nacido, ¿por qué vives en esta casa? Lárgate de la casa, estaríamos mejor sin ti, eres un inútil. Entonces insultos, o insultos de diferentes formas que se pueden escuchar o recibir en las familias. Y todo esto incrementa áreas cerebrales específicas de la sustancia gris en la corteza prefrontal o en la corteza del cerebro en general, y que están relacionadas muchas veces con áreas específicas, ya sea de la audición o del habla. Estas áreas se llaman áreas de Broca y de Wernicke. Entonces, ser testigo de múltiples episodios de violencia doméstica también va a generar una reducción del volumen de la materia cortical en el giro lingual derecho, el polo occipital izquierdo y la corteza visual secundaria bilateral. Esto es como si el cerebro se anestesiara, o como si el cerebro dejara de querer ver o querer escuchar o querer sentir eso que le lastima y eso que genera el dolor. Como ya les decía, hay una diátesis en que si se está adaptando el cerebro a esta violencia,
o si es consecuencia de esta violencia que el cerebro hace estas modificaciones del fascículo longitudinal izquierdo que funciona en la vía límbico-visual. Hay áreas en el cerebro que están determinadas para la sensibilidad de ciertos órganos del cuerpo en general, y se los puse en este esquema. Entonces, esto originalmente pues, se llama el homúnculo de Penfield, que es como el hombrecillo representado en el cerebro. Y en los estudios que se han revisado, pues los adultos que reportan exposición a múltiples episodios de abuso sexual en la infancia llegan a presentar alteraciones en ciertas zonas que están representadas justamente por estas áreas del cuerpo. Entonces, hay una disminución del volumen de la materia gris cortical en la corteza visual primaria, derecha e izquierda, y en la corteza de disociación visual, y una reducción del espesor cortical de porciones de la corteza somatosensorial que representan los genitales, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, cada tipo de violencia está relacionada con áreas específicas del cerebro y que estas están relacionadas a su vez con funciones como el habla, la visión o la sensación. Pero generalmente es fácil imaginar que un golpe o que una violencia directa te puede generar esto. Lo que muchas veces las personas no imaginan es que la negligencia también puede generar este tipo de modificaciones cerebrales y también puede generar trastornos de la salud física y mental. Poco después del nacimiento, las típicas interacciones entre un bebé y su mamá se llaman servir y devolver, que es algo así como el vínculo en el que la mirada de la mamá se pone en contacto con la mirada del bebé. Y es el típico juego que ustedes conocen y que todos seguramente hemos escuchado de cuando se tapan los ojos y dice, ¿onta bebé? Aquí estoy. Entonces, eso se llama servir y devolver, que las mamás hablan con sus bebés y los bebés responden a ese tipo de gesticulaciones y de afectos y de juegos. Cuando no hay esta vinculación o esta mirada de la madre con el bebé, porque está trabajando, porque está deprimida, porque no está, porque quien la crió fue la abuela o lo crió el abuelo o el tío, o porque está en una casa de cuna, o porque está simplemente las mamás que trabajan, por ejemplo, atendiendo puestos y el bebé lo traen en la espalda o lo dejan en una cuna lejos del puesto y nada más permanecen solos, pues no hay una vinculación, no hay un contacto emocional, no hay un contacto con la mamá directamente o con un cuidador, y entonces no se genera esa respuesta, y desde ahí eso se llama negligencia, porque no hay quien le responda y quien lo estimule. Entonces eso es parte del abandono emocional. El hecho de que tú tengas o sufras un abandono emocional desde el recién nacido, cuando eres bebé y no tienes quien responda a tu llanto, generalmente el bebé pues llora porque tiene sed, tiene hambre o está mojado, ¿no? Entonces, si no hay quien responda a esas necesidades primarias de darle alimento, de dejarlo seco, calientito, moverlo, acariciarlo, pues entonces los seres humanos empiezan a tener ya una especie como de adormecimiento, aplanamiento de sus emociones o de sus reacciones, en donde aprenden que por más que llore y llore y llore y llore, pues nadie acude, y entonces pues no sirve de mucho estar llorando, y entonces dejan de llorar. Entonces las respuestas de los adultos cuando ya crecen, pues se vuelven personas desconfiadas, personas que ya no expresan, personas que ya tienen un aprendizaje perturbado, desviado del desarrollo normal. Entonces, eso se puede ver en esta tomografía que ustedes ven del cerebro, en donde se ve un cerebro normal que está esponjadito y un cerebro que está atrofiado y que está chiquito por la negligencia, por la falta de estimulación, por la falta de vinculación o por el hecho de que pues creció solito.
Entonces, pues, obviamente nosotros cuando vamos creciendo no vemos esas diferencias, simplemente juegas con los niños y no te sabes las historias de cada niño. Y bueno, pues por dentro eso es lo que se va observando. Dentro de estas diferencias o 4 tipos de descuidos o negligencia, puede haber la falta de atención ocasional, la pobre estimulación crónica, que es lo que llamamos a veces rezago sociocultural también, o pobre estimulación, negligencia severa en el entorno familiar y negligencia severa en el entorno institucional. Estas 4 formas de negligencia se han estudiado y se ha observado desde cómo se manifiesta, en dónde y en qué contextos. Entonces, los efectos y las acciones de estas historias, pues se han hasta medido, se han calculado y se sabe hoy en día como de estas alteraciones específicas. Les mencionaba entonces que el abuso verbal puede tener alteraciones específicas en esas áreas que ustedes ven ahí, que son cortes cerebrales, en donde el fascículo izquierdo arcuato, que es el que liga el área de Broca con el área de Wernicke, está atrofiado o está incompleto, son por alteraciones de la violencia verbal, pero también la violencia doméstica, física, puede tener alteraciones en el fascículo lingual y también en la área visual. Entonces, dependiendo del tipo de la violencia que hayas recibido, presenciado o vivenciado, pues son las alteraciones que se han encontrado a nivel cerebral. Dentro de las más conocidas, típicas y estudiadas, pues son la correlación clínica con el hipocampo. En una columna ves el área y en la otra como el trastorno psiquiátrico. Entonces, dentro de los trastornos psiquiátricos más comunes son trastorno por estrés postraumático, que se abrevia TEP, y también trastorno bipolar, entre otros, están en la columna derecha, ¿no? Y entonces, el hipocampo está involucrado tanto en el trastorno por estrés postraumático como trastornos disociativos de personalidad y abuso de sustancias. La amígdala va a estar relacionada también con comportamientos agresivos, depresiones o anomalías, a veces también hasta en los encefalogramas, y obviamente el estrés postraumático. Cuerpo calloso es otra de las áreas, el vértice cerebelar, la corteza cerebral. Todas estas pueden estar al mismo tiempo interrelacionadas con los trastornos psiquiátricos. Los trastornos psiquiátricos se diagnostican a través de unas escalas que los psiquiatras manejamos, que se llama DSM-4, DSM-5, CIE-10 o CIE-11, que se basan en los criterios diagnósticos o en ítems que se han evaluado multicéntricamente de diferentes formas en diferentes poblaciones en todo el mundo. Entonces es algo así como la Biblia de los psiquiatras, estas clasificaciones. El estrés crónico sostenido o constante puede producir entonces un daño acumulativo en la salud física y mental del individuo. A medida que existan más experiencias adversas durante la infancia, pues habrá la probabilidad de mayor retraso o disfunción o desadaptación en el neurodesarrollo y otros problemas. Esto es decir, puede sumar el maltrato físico, más el maltrato verbal, más el maltrato emocional, más la violencia económica, más la violencia sexual, más la pobreza, más retraso sociocultural, la falta de estimulación. Y entonces, entre más factores tienes, pues obviamente peor pronóstico. Los adultos, cuando niños experimentaron estas adversidades, tienen mayor probabilidades de experimentar entonces alcoholismo, depresión, enfermedades cardíacas y diabetes, porque ya mencionamos que están relacionadas tanto con el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, que son las generadoras de muchas de las enfermedades por el cortisol elevado, que puede ser tóxico tanto para la neurona como para el cuerpo en general. Y bueno, pues también va a depender de tus respuestas emocionales que vas aprendiendo conforme vas creciendo. Y entonces, pues todo eso se podría con
combatir o contrarrestar o prevenir con un vínculo seguro de madre-hijo o del cuidador principal con el niño durante su desarrollo para que tenga mayor capacidad de adaptación futura al estrés. Se ha visto en los estudios que madres y padres con enfermedad mental o que tienen edad insuficiente para ser padres o que tienen carencia en su autocontrol o que tienen problemas de consumo, ansiedad o depresión, es decir, que ya tienen enfermedad mental los padres, pues generalmente también transmiten, propician o generan ambientes en donde los niños van a desarrollar problemas de salud mental y los más típicos son estrés postraumático y trastornos de la personalidad tipo borderline. Dentro de las psicopatologías más frecuentes y cómo se traduce todo este estrés de la infancia, pues son somatizaciones, personas que constantemente se enferman, diarreas, gastritis, dolores, fibromialgia, depresión, cefaleas, epilepsia, etcétera. Conste que no estoy diciendo que eso lo genere, solo estoy diciendo que predispone y está relacionado. No me vayan a decir después que la diabetes se genera por el maltrato o por los sustos, ¿vale? Entonces, es importante que ustedes vayan identificando que hay predisposición y hay obviamente un ambiente que lo puede propiciar. Y bueno, otras patologías más frecuentes son episodios disociativos, depresiones, ataques de pánico, alteraciones, autolesiones, indefensión aprendida. La indefensión aprendida es súper frecuente, sobre todo cuando se ha sufrido maltrato o violencia infantil, pobre control de impulsos, dependencia a sustancias y el problema de control de la ira. Este es un estudio en el cual se basó mucho de los resultados de la página de Harvard. Si ustedes buscan la ciencia de la negligencia o lo googlean, les van a salir los videos, las encuestas, los estudios en los que se basa todo esto. Y bueno, en este estudio, la relación del abuso infantil y la disfunción doméstica fueron muchas de las principales causas de muerte en adultos. Este estudio fue tanto prospectivo como descriptivo y se evaluó a muchas familias de un hospital muy grande con 8,506 participantes, donde 52% eran mujeres entre las edades de 19 a 92 años y fueron evaluados por el personal especializado de ahí y se encontró la prevalencia de un abuso psicológico de 11, del físico de 10 y del sexual de 22, siendo el más frecuente el abuso sexual. Y dentro de los factores de riesgo encontrados en las casas o en los hogares de estas familias, de estas 8,000 familias, pues el uso de sustancias era muy frecuentemente el que se presentaba, enfermedad mental, madre víctima de violencia o comportamiento criminal de algún miembro de las familias. Estos factores de riesgo condicionaban enfermedades que se evaluaron en relación a las exposiciones infantiles y las enfermedades que se encontraban dentro de las primeras causas de mortandad en Estados Unidos. Dentro de estos se incluyeron patologías como las cardiopatías isquémicas, o sea, los infartos, cualquier tipo de cáncer, infartos cerebrales, bronquitis, diabetes y cualquier fractura. Tanto la prevalencia como el riesgo aumentaron. Entre más estresores emocionales y trauma infantil hubiera, pues había mayor cantidad de tabaquismo, obesidad severa, inactividad física. Y todo esto repercutía en la salud de los individuos, influyendo hasta para los intentos suicidas. La relación entre las exposiciones de trauma infantil, adversidad infantil o maltrato infantil como riesgos, pues generaba estas altas prevalencias de alcoholismo, de consumo de drogas ilícitas y también de abusos físicos o de violencia en las familias y en los hogares.
Comparar personas con 4 exposiciones en la infancia con aquellas que no tenían violencia infantil, pues la probabilidad de aumento en este tipo de enfermedades era evidente. Y se hicieron tablitas en donde se veía justamente los riesgos que se aumentaban tras estas exposiciones o condiciones. Cuando se compararon las personas con 4 más categorías de exposición de trauma, pues se vio que 3.9 para bronquitis crónica o enfisema subía la probabilidad de presentarlas. Es decir, que el asma, las alergias y todo esto tampoco es de la nada, sino que están relacionadas con el maltrato, con el abuso y con el estrés. Las probabilidades para presentar las enfermedades estudiadas oscilaron del 1.6 para la diabetes, 1.6 para fracturas y 2.4 para hepatitis. Entonces, los hallazgos sugieren que el impacto de estas experiencias infantiles adversas en el estado de la salud de los adultos era acumulativo claramente por estas familias y estos estudios. La clara mayoría de los pacientes de este estudio estuvieron expuestos a categorías de abuso infantil y disfunción doméstica que también generaban estos problemas como comportamientos de abusos sexuales, conductas sexuales inapropiadas o dificultades en el afrontamiento del estrés. Entonces, las mujeres y varios grupos minoritarios raciales étnicos ocupaban el mayor riesgo de estas experiencias con 4 o más de estas adversidades. Los costos económicos y sociales para las familias y las comunidades pues ascienden a millones porque implica que requieren aparatos de salud pública en donde se protejan los derechos de la mujer, los derechos de los niños, y en donde este impacto negativo pueda ser disminuido por el resto de la población. Los estudios en poblaciones infantiles nos marcaban prevalencia de estrés postraumático hasta un 36% para las personas que habían sufrido este tipo de estresores. Entonces, el curso crónico de estas injurias, maltratos o situaciones de estresores crónicos, pues van a generar, obviamente, un impacto que ya pudimos ver en la salud. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que como todos hemos sufrido violencia alguna vez en la vida y como todo mundo van a decir, porque también hay quien nos dice, ¿no? O sea, todo el mundo ha sufrido violencia y entonces todos estamos mal. Pues no, no necesariamente vamos a estar todo perdido y todo va a estar mal, porque obviamente existe algo que se llama resiliencia. Entonces, el conjunto común de factores que nos ayudan a enfrentar las adversidades y que nos ayudan a generar una influencia positiva, se va a llamar resiliencia. Entonces, cuando las personas sufren este tipo de maltratos, surgen algunos factores que les ayudan a protegerse o que les ayudan a no caer en depresiones, y eso involucra a la familia. La familia donde hay padres, madres, abuelos, la familia en general, los hermanos que te ayuden a sobrepasar por este estrés, pues ayuda a que seas más resiliente. Son factores protectores, la relación familiar armónica, la disciplina coherente, sin maltratos, la participación de todos los miembros de la familia, de la comunidad, una comunicación verbal continua, un apoyo recíproco, una realización de actividades conjuntas, en donde la familia salga de camping, o todos desayunen o coman juntos, o tengan fiestas, reuniones, y donde haya un establecimiento de pacto de acuerdos, de diálogos, de confianza, de vinculación y de una bilateralidad, pues va a proteger a la persona y va a ayudar a que no caiga en ansiedad, depresión. Otros factores protectores en la escuela son el aprovechamiento de los horarios, donde haya maestros empáticos, con buena escucha, con los contra el bullying, con el apoyo a los compañeros, establecimiento de normas, mantenimiento del orden y la disciplina, relaciones de convivencias basadas en el respeto mutuo. Todo esto son factores protectores dentro de la escuela que también pueden ser de utilidad para
ayudar a que los niños sean. Entonces, una persona que sepa enfrentar y renacer después de un sufrimiento físico o emocional y que vire la balanza hacia lo positivo y encuentre significado para su vida, va a ayudar a que sea resiliente y va a ayudar, obviamente, a encontrar como más herramientas y el desarrollo de estas habilidades para adaptarse a la adversidad. Entonces, la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversa es lo que vamos a definir como resiliencia. Esto es un proceso dinámico, no se mantiene estático como nada en la salud mental. Ustedes saben que la salud mental es dinámica. Hoy podemos estar deprimidos y mañana muy felices o normales. Y bueno, todo esto puede ser muy constante y variable. Los pilares de la resiliencia son el optimismo, la introspección, la empatía, la determinación y perseverancia, la autoestima, tener misión y dirección, objetivos en la vida, y la competencia o el deseo de aprender que sea más intelectual. Obviamente también las amistades, la familia y los contextos sociales que te rodeen van a ayudarte. Si lo quieren poner mucho más fácil, ya saben eso que dicen que tú eres el reflejo de las 6 personas que te rodean en tu círculo amistoso. Entonces, pues sí, de quien te rodees vas a aprender esas habilidades o no. Dentro de la resiliencia comunitaria es importante contar también con una estructura social que sea apoyadora, que haya un apoyo gubernamental para la accesibilidad de los servicios de salud, una identidad cultural, autoestima colectiva y hasta el humor. Entonces, a veces el humor nos ayuda a adaptarnos mejor a los problemas y a las situaciones estresantes de la vida. Quiero finalizar la participación con una frase pues, que dé esperanza. Yo cuando estaba preparando estas diapositivas, decía, hoy van a terminar todos deprimidos, porque pues todo el mundo en esta sociedad mexicana es probable que hayan recibido, vivenciado o presenciado o ser testigo de algún tipo de violencia. Y bueno, nuestros servicios de salud, de educación, pues tampoco son como los mejores. Sin embargo, este tipo de jornadas, de congresos, nos ayuda también a evidenciar lo importante que es tener un buen desarrollo, una familia que te sostenga, pues sí, que te pueda ayudar a desarrollar esas habilidades de resiliencia para tener el mayor éxito en tu vida. Entonces, cada niño representa ese renacimiento en el que todos los que seguramente estamos aquí están esperanzados en que la salud mental pueda ser de utilidad, las ayudas de psicoterapia y fármacos y la unión entre psiquiatras y psicólogos puedan ser de utilidad para la población y para todos tener esta esperanza en la humanidad y no perder. Entonces, pues muchas gracias. Los dejo con estas reflexiones y con un poco de esas evidencias por si quieren pasar a la conversación o las preguntas o el intercambio de ideas, que para eso también está genial. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Igual, si gustan encendiendo sus cámaras, adelante, no hay ningún problema para que entremos a esta reflexión. Pues, precisamente lo que la doctora Claudia, ella es médico psiquiatra, acaba de presentarnos, es toda esta sustento a nivel médico, a nivel científico, orgánico, psiquiátrico, de el trauma, es decir, del trauma a nivel psíquico, es decir, todo lo que opera a nivel orgánico. ¿Qué produce este trauma a nivel orgánico, ¿no? Desde la realidad, desde esta realidad de lo que se está viviendo en la realidad de la familia, en la familia disfuncional, en la problemática real, no sé, desde pequeños, ¿no? Sobre todo. Entonces, vamos a abrir el espacio para la discusión, para las preguntas, para las reflexiones.
Entonces, pues adelante, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda, algo que quiera aportar a partir de esto? ¿Algo que quieran aportar? Adelante, el micrófono está disponible. Había preguntas aquí en el chat también y tenemos algunas en redes sociales. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? ¿O alguna intervención? Profesor, muy buena noche. Adelante, adelante. Profesor, en este caso, cuando hay ese tipo de situaciones con los niños abandonados, no a todos los niños les afecta de la misma manera. ¿Hay niños más resilientes a la situación? Adelante, doctor. Sí, claro, hay personas que de acuerdo a sus mecanismos de defensa y de acuerdo a sus redes de apoyo, redes que puedan tener alrededor, pues generan algunos mayor o menor resiliencia. Entonces, no es lo mismo que todos estemos en un terremoto y que algunos, tus papás te busquen, otros no te busquen, unos reciban atención psicológica y médica y otros no. Eso es parte, y otra parte es algo intrínseco, tus mecanismos de afrontamiento de cómo vives esa tragedia. Si esa tragedia te parece que ya se acabó tu vida por ese terremoto o pudiste seguir adelante. Entonces, así los niños que vivencian algún trauma, cada individuo es totalmente y particularmente único y diferente. Y claro que para algunos el mismo tipo de trauma pueda generar mayor impacto que para otros. Sin embargo, el estudio lo que plantea es que justamente entre más factores traumáticos y crónicos hayas tenido a lo largo de tu neurodesarrollo, es más probable que tengas enfermedades crónico-degenerativas y que tengas complicaciones de psicopatología en la vida adulta. Doctora, otra pregunta, ya última. Yo desde que nací me chupé el dedo y fue una niña que me chupé siempre el dedo, pero me pegaban o me echaban chile. Ya cuando era yo como de unos 13 años, me tapaba para chuparme el dedo y me destapaba mi papá y pues era tunda segura. ¿Qué tiene que ver el chuparse el dedo y el por qué? Me interesa más el por qué podría ser que un niño se chupe el dedo. Gracias. Mary Helen, tu pregunta es bastante lineal y no puede haber una respuesta tan lineal. Acuérdense que en salud mental es más circular las reacciones y los efectos, no es como las matemáticas. La salud mental no es tan precisa como decir 1 más 1 son 2, sino que en la salud mental tienes que considerar los factores intrínsecos, biológicos, hereditarios y contextuales. Entonces, no podría contestar de una forma tan específica tu pregunta, porque tu pregunta implica muchas más cosas que chuparse o no chuparse el dedo. Implica situaciones que son muchos elementos, como lo describe el pensamiento complejo de Edgar Morin, que seguramente en el transcurso de los estudios lo van a estar revisando, de que la salud mental no es unidireccional ni es tan directamente causa-efecto. Entonces, en la salud mental no hay una causa-efecto, hay muchos factores involucrados e implicados, y el solo hecho, como dice la gente, una mariposa no hace primavera, una flor no hace primavera, lo mismo es en la salud mental. Chuparse el dedo no genera una patología y no hay una causa para decir, estas son las causas de chuparse el dedo. Entonces, son mucho más complejos que poder contestar directamente de qué podría ser la respuesta a lo que me preguntas. Entonces, yo creo que tendríamos que platicarlo más a profundidad, o seguramente en tus sesiones que tengas en las clases en el instituto te darán una explicación muchísimo más profunda, pero a bote pronto es lo que podría decir. Gracias, muchas gracias. Sí, recordemos algo importante, que la subjetividad, al menos desde esta visión, desde esta mirada que tiene el Instituto Más Psicoanalítica, la subjetividad se construye desde afuera, desde el otro, ¿no? Es decir,
el otro me construye, me organiza mi mundo a nivel psíquico, pero también a nivel orgánico en primera instancia, o sea, lo orgánico sería lo primero. Lo orgánico es lo primero que se establece, factores hereditarios, todo lo que implica la visión médica, ¿no? La doctora, ella es médica, es especialista en psiquiatría, ¿no? ¿Cómo se vería desde, por ejemplo, esto que acaba de comentar la compañera? Bueno, dependiendo, ¿no? Dependiendo, que es esto lo que comentaba la doctora, ¿no? Desde dónde se estaría estableciendo, qué hay de fondo, qué se está jugando, ¿no? Para poder dar una respuesta. Podríamos decir, bueno, es que chuparse el dedo implicaría que el niño está en una etapa oral, por ejemplo, ¿no? Pero es una respuesta también subjetiva porque estaríamos pensando en cierta teoría, ¿no? O sea, es decir, hay más profundidad, ¿no? Al respecto de todo esto, ¿no? ¿Qué estaría implicando, ¿no? Y me parece, y eso es yo tengo una pregunta, Claudia, me da Sí. mucho gusto que estés aquí, me da mucho gusto que Mira, estés aquí y quiero hacerte una pregunta. Fíjate que esta pregunta nunca se la, yo soy psicoanalista, ¿no? Nunca se la he hecho yo a un médico psiquiatra, a una psiquiatra, y sería muy interesante poder como plantearla aquí en esta semana del estudiante que estamos llevando a cabo. No sé, esto va desde mi perspectiva, desde mi formación, y creo que también pudiesen surgir como más cuestiones a nivel de diálogo, ¿no? Y discusión acá. Eh, ¿cómo comprender esto del trauma? Es decir, el trauma va a tener desde la visión orgánica, desde la visión médica, un origen, mm, vaya, corporal. Es decir, va a ser su efecto, ¿no? En el cuerpo. Lo que vaya ocurriendo en el niño, en la niña, en el infante, va a tener un efecto en el cuerpo. Ya lo veíamos hace ratito, muy interesante las gráficas, las presentaciones que tú hacías, cómo estaba comprobado científicamente que había ciertas manchas, ciertas cuestiones, manchas en el cerebro, ciertas enfermedades, ¿no? Que se producían más y que tenían una probabilidad de estar presentes, ¿no? A partir de ciertos factores o de ciertos eventos traumáticos, ¿no? Es un poco lo que comentabas ahorita. Ahora, la pregunta aquí va en este orden de la psiquiatría, ¿no? Porque yo no sé si esta sea parte de la práctica clínica del psiquiatra o de la medicina como tal, totalmente, pero ¿qué sucede cuando, y esto lo digo desde mi experiencia, es decir, ¿qué sucede cuando un paciente va a consulta, ¿no? En psiquiatría, el psiquiatra no tenga una formación en terapia, en psicoterapia, en algo que acompañe, entonces prescribe, ¿no? Prescribe un medicamento no sé, una depresión aguda, etcétera, ¿no? Y entonces el paciente pues mejora a partir del medicamento, a partir de la prescripción médica, pero al menos lo que nos damos cuenta es el retorno del síntoma, ¿no? El retorno de la enfermedad años más adelante, tiempo más adelante. ¿Qué sucede aquí? Es decir, ¿qué estaría faltando? ¿Por qué muchas veces la mirada de la psiquiatría, y no sé si tu mirada o en general, está puesta más como en el medicamento? Es decir, hay que utilizar el medicamento 10 años porque está comprobado que esto y esto otro, ¿no? Cuando desde acá del psicoanálisis sería un rechazo total, no, ¿no? Por ejemplo, sería un rechazo total de ¿por qué medicalizar? Y aquí surge la pregunta, ¿qué fue primero, no? ¿Fue la depresión o el medicamento? Es decir, estas son parte de las reflexiones que me gustaría plantearte, ¿no? ¿Y qué piensas al respecto de todo esto? Tú como psiquiatra, como especialista en todo esto. creo que son posturas epistemológicas diferentes. Tanto yo conozco psicoanalistas que medican y que son médicos y psicoanalistas ortodoxos que no están en contra de la medicalización, porque conocen del neuropsicoanálisis y conocen de los principios neurobiológicos y de los beneficios de la medicación. Muchos psicoanalistas relacionales también incluyen al psiquiatra dentro del tratamiento, porque tanto los psiquiatras también, como los hay que rechazan el psicoanálisis, como los hay que no hacen trabajo colaborativo con psicoterapeutas, hay una gran mayoría de los psiquiatras posmodernos que conocen que el poder de la psicoterapia más la medicación es el de mayor beneficio para el paciente. Entonces, en general, en los años, yo creo que
2018, 2025 para acá, yo creo que todos los 2025, 2015 para acá, ya estoy como no menos de 10 años, ¿no? ¿Quién era de Peña? No sé quién. Ok. Bueno, el 2015 para acá o sea, tiene muchos años ya que hay décadas en donde los psiquiatras sabemos por formación y por estudios que la suma de la psicoterapia más la meditación es el mejor efecto. Hay medicamentos tan efectivos como el metilfenidato, que tiene una efectividad de 90%, como tan poco efectivos como los antidepresivos, que es un 60, 50, 70%. Sin embargo, ¿de qué depende de que regresen los síntomas? Bueno, muchas veces los síntomas dependen de muchos otros factores biológicos, como el tipo de metabolismo, el tipo de salud que mantengas, la genética, la respuesta al fármaco y obviamente la psicoterapia. Si es un paciente que solo fue medicado y que sale de los síntomas depresivos en el primer tratamiento, la probabilidad de recidivas recaídas va a ser a 4 años, y entonces en la vida de una persona se pueden tener episodios depresivos hasta 2 en la vida que requieran medicarse. Entonces la depresión, la base bioquímica de la depresión, pues está en varias teorías también que como bien sabes, pues algunas se comprueban, otras no, pero todo es interpretación. Entonces, la depresión también está basada en neurotransmisores y en depresión de neurotransmisores, que cuando un medicamento lo tomas por más de 5 años, se agotan estos neuroreceptores y ya no tiene mayor caso darle medicamento y menos el mismo por tanto tiempo. Por eso el seguimiento psiquiátrico, al igual que el psicoanálisis y muchas otras terapias, pues es constante, es como el dentista. Al dentista vas, te cura una muela, te la tapa, pero pues te puede destapar. Entonces la depresión es lo mismo. Te curan una depresión, pero se puede volver a recaer. Entonces, esa ayuda que te ofrecieron con medicamentos, pues tiene fecha de caducidad y depende de tu tipo de metabolismo, depende del tipo de respuesta, el tipo de historia de vida y si tomaste o no psicoterapia. Entonces, esa es muy buena pregunta de lo que dices, porque sí creo que es como mucho de estos factores epistemológicos, si o no, que mandan al psiquiatra, y si hay psiquiatras o no, que mandan a psicoterapia. Entonces, eso ya de entrada es un factor. Y de lo de la medicación, pues ya te mencioné que recaen por muchos otros factores también, algunos biológicos, algunos contextuales. Sí, el día lunes que presentaba a Carlos, precisamente el doctor Carlos, él es psicoanalista, ¿no? Y está dedicando ahorita al neuropsicoanálisis o la neuropsicología, me parece. Hablaba sobre esta parte, ¿no? Sobre esta misión de un poco sobre la psiquiatría, la antipsiquiatría, ¿no? Sobre a favor de la medicación, en contra de la medicación, ¿no? Sobre todo, ¿por qué va esta reflexión? El 90% de los participantes en esta Semana del Estudiante y de nuestros estudiantes son directores, están encargados de clínicas de rehabilitación de adicciones, están en centros de rehabilitación de adicciones, forman parte del grupo de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y mucha parte del programa de Alcohólicos Anónimos está pues precisamente en contra, ¿no? De esta medicalización. Algunos, no todos, ¿no? Y también en las clínicas de rehabilitación de adicciones, sobre todo se presenta mucho la contra, en contra de la medicación del paciente, ¿no? Sobre todo. No es un área que yo personalmente, mi punto de vista, yo lo puedo decir, yo soy más de la antipsiquiatría, es decir, pero sí considero que hay casos que se requieren sostener, que no los va a sostener una sola psicoterapia, sino que se requiere el medicamento, ¿no? Muchísimos casos, en eso sí estoy de acuerdo, ¿no? Pero sí, mi mirada va un poco más a la subjetividad, ¿no? Del constructo. Y esto tiene que ver con la cuestión epistemológica que decía la doctora, ¿no? Dependiendo desde dónde se esté viendo, pero sí va a ser necesario, ¿no? Ahora,
¿qué pensar en torno a esto, ¿no? Los que están aquí presentes para poder reflexionar, ¿no? Esta parte de la medicalización, cómo operar esto, ¿no? En las clínicas de rehabilitación de adicciones, cuando de repente la figura del médico, la figura del psiquiatra es solamente para firmar un documento o el ingreso, ¿no? De un paciente a una clínica y no está contemplado para un tratamiento como más integral, ¿no? ¿Alguien Qué bueno quisiera que lo, aportar algo? sí, yo puedo. Sí, adelante, adelante, sí. Quisiera comentar esto que mencionas de las casas de rehabilitación. Bueno, pues es muy importante como hasta donde yo sé y mi experiencia, los que son 12 pasos tradicionales no están en contra de la meditación. Los que no son 12 pasos tradicionales y que pertenecen a otras agrupaciones, generalmente son los que mencionan algunos también que no están apoyándose en la medicalización. Y de acuerdo al IAPA, que es el órgano rector y que es el que tiene que supervisar conforme a la normativa de COFEPRIS, a la normativa de gobierno, de salud y etcétera, pues la certificación de los centros de rehabilitación y recuperación, pues tienen que pasar por esa normativa. Recordemos que existe una norma oficial mexicana que es la 028, que es la que nos rige, y de acuerdo a ella existen 3 formas del tratamiento que puede ser profesionalizado y de ayuda mutua. Entiéndase por ayuda mutua AA, Al-Anon, Latín, Arcanon, etc. Y por semiprofesionalizados, los coach, los consejeros o los counseling en adicciones, y los profesionalizados, pues psiquiatras, psicólogos y los médicos en general. Entonces, ciertamente sé que siguen existiendo muchos otros centros de rehabilitación fuera de la norma. Sin embargo, pues tarde o temprano van a estar siendo supervisados, cerrados, clausurados, porque pues hay una norma que rige. Entonces, la invitación sería a capacitarse también como bajo esta norma, a informarse bajo esta norma, informarse, porque pues todos lo están haciendo, o sea, Montefénix, Oceánica, Centros de Integración Juvenil, muchos, hay un directorio de todos estos centros. Entonces, creo que sí es muy enriquecedor que este tipo de programas pues inviten a toda la población a conocer los modelos y conocer de epistemología, porque pues obviamente llegar a conclusiones, no hay verdades absolutas, sin embargo, hay normatividades en una sociedad a las cuales nos tenemos que someter. Entonces, pues es lo que yo agregaría. Creo que Rubén quiere hablar. Sí, exactamente. Adelante, Rubén. ¿Me escucha, profe? Sí. Esta es una pregunta que vi, ¿no? Para la psicóloga, psiquiatra es. Sí, la doctora. La doctora. Lo que pasa es que esos son unos niños que pues desde chicos están muy bien, ¿no? Son muy bien educados, todo eso, ¿no? Pero su temperamento son muy explosivos, ¿no? A lo que voy es que, no sé si yo lo vi en un programa, pero no entendí de dónde viene ese problema del cerebro, pues son como sociópatas, pues no sienten, pues están normales, pues. Quería saber qué parte de ese cerebro es que pasa en eso, pues, porque ellos están en una, pues no hay golpes, no hay nada, o sea, está normal, pues, o sea, lo atienden y todo el rollo. Lo que quiero saber es que por qué el cerebro desafecta en esa parte, pues. Pues mira, muchas personas y muchos individuos que cometen actos delictivos Pero pueden de estar chiquito, pues, él era chiquito, yo lo vi de chiquitos en análisis cuántico de Estados Unidos. Ajá. Cuando son pequeños y cometen actos delictivos, es muy probable que tengan algo que se llama callo emocional. El callo emocional es cuando dejan de sentir las emociones como las sentimos el resto de las personas, y cuando su sistema de valores tienen como un sistema de valores muy propio. En lugar de guiarse con la normatividad y en lugar de
asimilar, introyectar lo que es el bien, el mal y lo que está permitido y no permitido. Realmente ellos tienen su propia escala de valores, por decirlo así. Yo trabajé en los IASIS, que son centros en donde por ahí pusieron sociópatas, psicópatas y sociópatas. Entonces, en el IASIS recuerdo mucho el caso de un chavito de 11 años que mataba por robar un suru blanco. Entonces, los que le pagaban 20,000 pesos porque le diera un suru específicamente blanco. Entonces, este chavito, pues obviamente como son menores de edad, la ley no los va a sancionar con grandes castigos, y entonces 20,000 pesos pues, lo requería su familia, y este chico se le hacía fácil para no tener problemas, como era una persona delgadita, pues para que no se le ponga al que está asaltando, que no se le ponga en contra, pues agarraba y pum, ¿no? Y era como muy fácil pues agarrar y disparar. Y cuando se le dijo que le vamos a avisar a su mamá, que su mamá lo sabía, se puso a llorar como el bebé de 11 años que era. Entonces, a los 11 años podía decirte con sangre fría, pues mato por 20,000 pesos que me dan, pero no le diga a mi mamá. Entonces, era algo como muy incongruente y como muy sorprendente ver como su escala de valores, en donde bien sabe que lo que hacía era algo indebido, ilegal, pero no sentía remordimiento, y sin embargo, cuando le decías, se le va a informar a tus padres, se derretía como el niño de 11 años que era. Entonces, puede ser que lo que hayas visto esté relacionado con este tipo de situaciones, pero también quiero aprovechar el comentario porque hablábamos hace rato de los anexos, y entonces, bueno, de las casas de rehabilitación, y en estas casas de rehabilitación, los consumidores, existe algo que se llama patología dual, y entonces es muy frecuente que los niños con TDAH, también muchos no introyecten la ley, y al no introyectar la ley, no tener supervisión y límites, pues cometen actos delictivos bajo el influjo de las drogas. Pero eso es muy diferente a que desde pequeños cometan actos donde hieren y lastiman, a que bajo el influjo de las drogas pueden cometer actos delictivos. Y entonces lo otro se llama patología dual, y la patología dual hoy en día es tratable, y por eso existe algo que se llama justicia terapéutica, y muchos de los que cometen delitos bajo el influjo de drogas terminan en tratamiento en lugar de la cárcel. Súper interesante. ¿Cómo dijiste, Claudia, perdón, esta parte? Justicia terapéutica, dijiste. Justicia terapéutica. Interesante. No lo había escuchado, fíjate. Este tema se me hace como muy interesante. Ok. Tenemos otra pregunta. Claudio Hernández. Adelante, Claudio, te escuchamos. Gracias, profe. Hola a todos, buenas tardes. Yo como que estoy un poquito en shock, compañeros, doctora. Como lo dice el nombre de su tema, las sombras del pasado, como que sí me quedaron esas sombras ahí medias como fantasmas. Porque el día que fue antier estuve en otra conferencia que nos dio la maestra Fernanda González, se pide Fernanda González, y se hablaba ahí del papel que jugaban las instituciones de asistencia social. Específicamente hablaba en la infancia y la adolescencia, ¿no? Hablaba del maltrato que recibían niños que estaban internados en estas instituciones, que yo me quedé asombrado por el trato que se les da a ellos. Alguno de mis compañeros dijo en los centros de rehabilitación no es igual. Pues no, porque los usuarios ya son mayores de edad, ya se defienden, ya hablan, ya tiran un golpe, ya tiran una patada, y un niño no. Usted ahorita mencionó, no recuerdo el número, pero mencionó algo así de que de cada 5 tutores o que cuidan a los pequeños, a los menores de edad, de 5, creo 3, dan también maltrato a los niños, algo así mencionó. No recuerdo si esa fue la cantidad. Yo estoy pensando, hay maltrato
con nuestra familia que nos cuida cuando somos niños. Hay maltrato en los centros de asistencia social, como en el que nos mencionaba la maestra Fernanda. Mi pregunta es, ok, hay mucho violador, hay mucho asesino, y por lo que estoy escuchando, pues son traumas que ya se traen desde hace mucho tiempo atrás, o quizás desde que eran niños. Mi pregunta es, doctora, ¿qué institución se preocupa por mejorar esto en bienestar de los niños? Y yo como psicólogo, o sea, me refiero a ustedes, ¿verdad? Los profesionistas, como psicólogos, psiquiatras, etcétera, que no son de alguna dependencia del gobierno, que simplemente estudiaron esa profesión porque a lo mejor les gustó, les llamó la atención, o por lo que haya sido, llegaron ahí. ¿Qué hace una institución, por ejemplo, de gobierno, o ustedes como psicólogos, qué pueden hacer para mejorar esto? ¿Y desde hace cuántos años estamos con este maltrato infantil? Porque yo sí estoy sorprendido, la verdad. Muchas gracias. Bueno, pues esto es histórico. Desde que existe la infancia, existe la esclavitud, existe la explotación. Tú, si te vas al pasado, vas a saber que tu apellido, tú eres Claudio Hernández. Bueno, hay apellidos cazadores, pescador, etcétera. El apellido se mantenía gracias a la prole, la cantidad de hijos que tenía algún rey o algún comarca, pues era por la cantidad de descendencia que había. Entonces, entre más hijos, más podías trabajar la tierra, más podías mantener la riqueza y mantener el apellido. Entonces, la infancia es un constructo social que aparece posteriormente, en donde a través de los derechos humanos también y de ver que los golpes y el maltrato no eran la mejor forma de educar a los hijos ni tratar a los hijos, pues empiezan obviamente a decir, no, pues un niño no puede ser tratado como adulto chiquito. Y entonces ese tipo de situaciones genera que se genere el constructo de infancia y luego con la infancia los derechos y luego con los derechos pues la normativa. Entonces, el maltrato pues ha habido, la esclavitud en la humanidad existe y pues hoy en día también hay otra forma de esclavizarnos desde otros lugares, desde otros momentos históricos. Pero bueno, en cuanto a la infancia, ¿qué hacen las instituciones? Bueno, hay instituciones federales como el DIF, que es por el bienestar de la familia, y hay asistencia estatal y paraestatal. Dentro de la estatal de salud mental están los SECOSAM, que puedes acudir a un SECOSAM o CISAME a solicitar atención en salud mental, pero también hay paraestatales como nosotros, Centros de Integración Juvenil. No sé si la han escuchado, no sé si la han oído, pero Centros de Integración Juvenil tiene psicólogos, psiquiatras y médicos que atienden la salud mental y claro que ejercen su profesión y ejercen en la práctica profesional con todo el aval de la normatividad y buscando proteger los derechos humanos y los derechos de los niños y de las poblaciones más vulnerables. Entonces, por supuesto que hay muchos colectivos y asociaciones civiles y estatales que ayudan a la salud y que ayudan a los niños que sufren maltrato y a las mujeres que sufren maltrato. Entonces, no creas que no se hace nada, por supuesto que se hace. Y dentro de estas cosas que se hacen, justamente también el hecho de que haya supervisión de las casas de rehabilitación es para evitar justamente ese tipo de niños. Entonces, el DIF también ayuda a los niños, ayuda a los ancianos, y hay programas y proyectos, todo eso se llama salud pública, y como salud pública existen muchos programas que actúan. No siempre es lo mejor, pero pues eso está muy difícil saber, porque quién sabe dónde esté mejor. Obviamente los niños de la calle, de hecho, muchas veces lo que son homeless o personas indigentes que viven en la calle, muchas veces no quieren meterse a una zona de asistencia porque las condiciones no son tan favorables y porque les gusta la libertad. Y cuando son adultos, pues no puedes obligarlos.
Cuando son niños, pues también muchos niños se salen de sus hogares por la violencia que reciben en el hogar y salen a las calles y reciben otro tipo de violencia. Entonces, violentados en el hogar y violentados en la calle, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, cada adulto que está alrededor de un niño, por eso el principio de las diapositivas, no sé si te acuerdas, había uno de cada niño debería tener un letrero de cuidado contiene sueños. Entonces, pues sí, cada adulto es responsable y tiene la obligación de proteger los derechos de los niños, sea tu hijo, no sea tu hijo, sea el vecino, sea un niño de la calle. Si tú ves o cualquier adulto ve que están maltratando a un niño o que lo están explotando, pues deberíamos impedir ese acto. Y eso va dentro de la humanidad de cada uno y la ética de cada uno. Muchas gracias, doctora. ¿De qué? ¿Tenemos alguna otra pregunta, alguna otra intervención? Ok. Adelante, profesora Vanessa. Muy bien, muchísimas gracias a todos por sus preguntas, sus aportaciones. Muchísimas gracias, doctora. Bien, agradecemos la asistencia y participación de cada uno de ustedes en esta conferencia. Para concluir, vamos a compartir el reconocimiento por su valiosa participación. Doctora Claudia Tejeda. Muchísimas gracias. Asimismo, también les recordamos que para las personas que se encuentran interesadas en adquirir una constancia de participación de esta y otras ponencias, a través de la plataforma estamos compartiendo justo los datos para que puedan realizar la solicitud, así también en las redes sociales. Y puedan pues enviar un mensaje vía WhatsApp para que les proporcionemos pues la información a detalle. Muy bien, se está cargando la pantalla. Muy bien, doctora Claudia Tejeda Romero, por su valiosa contribución como expositora durante la Semana del Estudiante. Hacemos entrega de su reconocimiento, mismo que le será entregado de forma personal. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades por su excelente ponencia. Gracias, muy amable a ustedes por la invitación. Gracias por asistir. Que tengan bonita noche. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Claudia, por tu presencia acá en el instituto. También igual, la doctora Claudia está acá en Ciudad de México, hacia Coyoacán, ¿verdad, Claudia? ¿Estás por Coyoacán? Ahí. Aquí están sus datos para si alguien quiere buscarle. Tiene su página de Facebook, su correo electrónico. Denle like ahí en la página de Facebook. Búsquenla y demás para que puedan ustedes consultarle, etcétera, ¿no? Y totalmente agradecido contigo. Vamos a finalizar nuestra transmisión a través de redes sociales, pero no finalizamos la transmisión aquí en Zoom. Nos quedamos acá en Zoom para la siguiente conferencia. Son las 7:40, a las 8 en punto damos inicio con la siguiente conferencia, también muy interesante para seguir la línea de propuesta como introducción de la doctora Claudia. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia. Que tengan una excelente tarde. Gracias, bonita noche. Let's just stay home alone tonight. Your eyes, Pacific blue light. Whatever happens, yeah, I'll be alright. With you by my side, with you by my side. Let's just stay home alone tonight.
Your eyes, Pacific blue light. Whatever happens, yeah, I'll be alright. With you by my side, with you by my side, with you by my